Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este jueves 15 de agosto del 2024, con 28 grados Celsius, aquí en La Julia, en el Distrito Nacional, y la zona sur del país no sufrió ni siquiera lloviznas, unas cositas, gracias a Dios. Bueno, para el norte sí llovió. El paso del huracán en Puerto Rico, declarado en estado de emergencia, sigue para las islas como huracán y bueno, irá allá a parar siempre, ¿no?, al continente, a las costas americanas. Tenemos a nivel internacional el tema de Ucrania, la ofensiva ucraniana en la zona de las regiones fronterizas de Kursk, en Belgorod, en Briansk, son todas ahí fronterizas entre Rusia y Ucrania, y los avances de las tropas, algunos comentarios, hay detalles, algunos adicionales, cómo sigue la ofensiva, cómo sigue la redistribución de los recursos y de la logística y la estrategia detrás de esa decisión de inteligencia planificada con un sigilo extraordinario que tomó por sorpresa aparentemente hasta a la inteligencia occidental, que es aliada, ¿no?, de la coalición de los 50 y tantos países. Pero si te pones a decir aquí y allí, cualquier escape hay de eso. Pues la operación totalmente exitosa. Ahorita algunos detalles de eso conoceremos. Hay opiniones de la prensa también, en la prensa nacional, sobre Venezuela, de los Estados Unidos, de las conversaciones, de las opiniones del secretario del canciller americano, del secretario Blinken. Tenemos también, bueno, los dignatarios que han ido llegando desde hace ya un par de días, han estado llegando unos que otros, en la ciudad repleta de militares por doquier. En la zona colonial no se puede mover nadie, es un despelote y su mamacita. Ustedes saben, el hotel este que está ahí abajo, el Nicolás de Obando, más otros, y en algunas zonas de la ciudad, y cómo se mueven los dignatarios con seguridad además. Yo llegué aquí como a las 8:10 hoy, porque entonces me tocó un franqueador que me pasó por el lado con una carroza ahí, como 5 jipetas, digo, y abrieron paso y salimos. Llegué aquí, imagínense. Salgo a la misma hora y está sin colegio, y con esta situación me encontré que venía ahí ese franqueador y llegué rapidísimo aquí. Tengo casi una hora aquí. Bueno, tenemos eso de los dignatarios. Bienvenido a todos esos presidentes, primeros jefes de Estado, representantes de sus naciones, a la toma de posesión del presidente Abinader. Ya está todo listo ahí en el Teatro Nacional, montaron todo un espectáculo. Ayer pasé por ahí, lo vi. Va a estar cerrado el tránsito por la Máximo Gómez, tenganlo pendiente, los que se queden aquí en la capital mañana viernes, que es día de asueto, ¿no? Es un día de guardar, como dice Joan Manuel. Cerrar, pero muy bonito todo ahí se esmeró como siempre Pinky en ese diseño, ese montaje. Va a ser va a haber artistas seguramente. Así que bien, y al presidente a asumir sus 4 años subsiguientes, que por cierto, anunció lo de la reforma. Ayer yo no quise comentar eso ayer, de la carta de la procuradora respecto al tema de la eliminación del artículo 174 de la Constitución para la conformación del Consejo de la Nacional de las Magistraturas, que era vía constitucional. Pero ya habíamos comentado previamente, sí, la opinión de los fiscales, de dos asociaciones de fiscales. ¿Recuerdan ustedes? Que decían que lo que sí era la opinión de Francisco Domínguez Brito, de Radamés Jiménez Peña, 2 exprocuradores, y decía, y el presidente el lunes que dijo, pero es que ellos no entienden. ¿Ustedes recuerdan? Yo dije, presidente, aquí todo el mundo sabe leer, cuidado si saben leer mejor que lo de aquel lado. Eso no es que nadie, no es que no entienden, aquí todo el mundo entiende y sabrá Dios lo que salga después de ahí. Pero extrañaba realmente que el discurso
de querer fortalecer el Ministerio Público y su independencia no compaginaba con esa dinamitación. Era una carga de dinamita que le estaban poniendo a la propia estructura, sacando algo de la Constitución para mandarlo a una ley. Es como que tú eres general y te cambian y te ponen de capitán por la jerarquía de la situación, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso no tenía sentido. O sea, no tenía lógica, sí, asumiendo que se quería algo como lo que se ha venido propugnando, vendiendo. Entonces, el presidente, que no entiende, digo, no, aquí entiende, todo el mundo entiende y muy bien. Aquí entendemos más de la cuenta. A veces no pasamos de entender. No me parecía raro eso. Bueno, ayer salió lo de la carta, yo no la quise comentar y ya hoy eso tuvo consecuencias. Y yo tenía un comentario con relación a eso que lo voy a aprovechar cuando la analice el discurrir de lo que sucedió y el retiro al final o el comunicado de la consultoría jurídica, que es la que hace todo eso, porque el presidente ni yo somos abogados. Cuando yo necesito un tema jurídico, y eso que tengo experiencia de 30 años trabajando, bregando con abogados de los de mejores de calidad de este país, ¿verdad? Don Ulises Cabrera, don Wellington Raúl Mesina, Dios lo tenga en gloria, Luis Heredia Bonetti, don Luis que veía, me dice, yo llego tarde a la oficina porque tengo que ver tu programa, cuando yo lo tenía antes, en paz descanse. Pero nosotros no somos abogados, entonces cuando uno necesita abogado, uno va y se acerca a los de confianza de uno, mira, analízame esto, dime aquello, cómo es esta cosa. Igual él pasa al presidente, obviamente. Pero cuando él asume esas cosas, como cuando me pasaba una vez a mí con el CONEDE, una opinión que dio un asesor que trajeron de Argentina, y que la posición del CONEDE, un momentico, esa no es la posición del CONEDE, esa es la posición de un asesor que contrató el CONEDE, que salió con eso y le entré. No era el CONEP. CONEP contrata algo y es la opinión, la responsabilidad de que lo hizo. Bueno, el punto es ese. No se extrañaba, ahorita vamos entonces a desglosar el asunto y a darle la importancia que merece y extraer como le decía, con el caso de Marilady y el ministro de Deporte, ¿verdad? Que ahora se quiere en todo el mundo poner bombo. A propósito, le acaban de ascender a teniente, que bueno. Casi eso es lo que tienen que hacer los deportistas aquí, como yo le decía, y le decía hasta la historia de un amigo que mataron en el año 78, que era asimilado. Todos esos atletas tienen que ser asimilados para tener unos chelitos por ahí, que le entren unos pesitos de las Fuerzas Armadas, de la Marina, de la Aérea, qué sé yo, y juegan como militares. Participan de los deportes de los militares y eso es bueno. Entonces, a Marilady la acaban de ascender y yo decía con el caso con la opinión del ministro de Deportes, que ahora dice que eso se debe al apoyo, le decía o tiene ella razón o no. Entonces, pero lo importante al final del día, más que eso, pues todo el mundo sabe que eso era él de demagogo, queriéndose anotar un virado que no le correspondía, porque lo que han fallado contra todos los deportistas, que lo importante era la moraleja, la lección que sacábamos de todo eso. ¿Cuál es? Que ahora todo el mundo quiere ayudar a Marilady, y qué bien, pero lo que tenemos que hacer es ayudarlos a los atletas a que se superen cuando están en ciertas, cuando están empezando. Y eso tienen que encargarse las autoridades y las empresas, ¿verdad? Entonces, ahí sacábamos esa lección. Oye, lo pasado, lo que tenemos que ver cómo es que vamos a hacer para que esas cosas, esas dificultades que tuvo que pasar Marilady, de tener que limpiar casas para un plato de comida, un atleta de alta competición, señores. Si usted no entiende lo que es atleta de alta competición, uno que juega en grandes ligas, en la NBA, en esas cosas. Entonces, para que a lo futuro no pasen ese tipo de situaciones. Igual con esto que ha pasado con la magistrada Miriam Germán, la procuradora, el presidente, su consultor jurídico y el discurso de la modificación constitucional y esa situación que estaba ahí. Que saquemos alguna lección, algún aprendizaje para futuro.
Porque al final, cuando se junte esa asamblea ahí, van a pasar lo que ellos les dé la gana, lo que a ellos les parezca, lo que les salga del forro. Es así, aunque se quite, aunque se ponga, aunque el presidente comprometa su palabra, porque él no tiene voto ahí, para que usted sepa. Ahí tienen voto los asambleístas que se reúnan ahí. Pueden hacer lo que quieran. O sea que eso es así. Entonces, lo que debemos, claro, sabiendo que todo lo que se hace tiene consecuencias. Y que la Constitución es un pacto político, que no es lo que a ti te dé la gana, porque entonces ya tú lo que estás es desestabilizando una sociedad que está muy bien, porque nadie ha pedido que se cambie nada. Y le hacía el comentario, lo he hecho hasta la saciedad de la experiencia chilena, que en Chile, un país que me encanta a mí, que he ido cantidad de veces a la CEPAL, aquí, acá, duraron años, como 2 años con rebuses, regueros, quemando restaurantes, todo, ustedes lo veían, y de ahí vinieron unas elecciones y gana Boris, y prometen que van a hacer la reforma constitucional. Ok, la mayoría la tienen los izquierdistas y empiezan a hacer su reforma como la ven ellos, y producen su reforma tirada para su lado. Cuando se la presentan al referéndum a la sociedad, que eso es lo que debiera haberse pasado aquí primero, un referéndum, la sociedad dijo, ¿qué? ¿Este esperpento? Imposible. No, mejor la Constitución mala, malísima, la de Pinochet, que es la que se quería cambiar. Ah, pero entonces se llama de nuevo a otras elecciones y entonces ahí ganan los derechistas. La ultraderecha se redacta su Constitución a imagen y semejanza, como a ellos les parezca y como a ellos le encanta, y se le presenta al pueblo chileno de nuevo la Constitución. Y la Constitución, cuando ve, aquello era este esperpento, cuando ven este adefesio, dice, no, pero te está volviendo loco. No, nada, se quedó la que estaba, la que se armaron todos esos líos, la que se hicieron todos esos desastres, desórdenes, ¿verdad? Que Chile parecía, pero Dios, ¿qué fue lo que pasó? Si Chile era lo que imitábamos todo, que quedó la Constitución. La gente estaba en delincuencia, en narcotráfico, en economía, en los problemas existenciales, no estaban en eso. Se inventaron eso fue el argumento, ese fue el ardid, ahí está. Pero bueno, aquí no estamos, dicen unos, un capricho del presidente, un compromiso, lo que fuese. El punto es que aquí nadie ha salido a pedir más que el presidente y los que están alrededor de él, que obviamente tienen que aplaudir, porque eso es igual que como el que está en el colmado, el que está pagando la cuenta, todo, hay que aplaudirle los chistes aunque sean malos. No es así que se dice. Obviamente tienen que apoyarlo. Pero bueno, la realidad es esa. Aquí nadie ha planteado que hay necesidad de reformar Constitución, aquí hay 190 y pico de leyes que están pendientes de ser aprobadas, fruto de la Constitución que se aprobó en el 10 y no se han aprobado, igual que no se ha aprobado el referéndum. O sea que bien, bueno. Pero entonces, eso lo vamos a desglosar y a ver para los fines que les digo, sacar la lección, lo importante de todo eso para el futuro, hacer algún aprendizaje de eso. La prensa nacional en su primera plana dice, Listín Diario, desisten de tocar al Consejo del Ministerio Público en reforma, de lo que estamos hablando. Mejores vías para Hermanas Mirabal. Dice el Caribe, completan el túnel de la nueva línea 12 del metro hacia Los Alcarrizos. Qué bien, muy bien. Algunos detallitos ahorita para que sepamos la distancia y ese tipo de cosas. Esas son las cosas importantes, la continuidad del Estado. Ah, que eso lo hizo Perencejito. Y porque lo hizo Perencejito yo no lo voy a continuar. Eso es medieval, eso es salvajismo. Usted lo hace y usted lo mejora. Oye, ¿usted cree que el metro de Londres, el metro de Nueva York, el metro de París, de Londres, el de Moscú, esos se hicieron fue de un día para otro? No, se iban haciendo, iban creciendo y los suburbios ampliándose y hacíamos una circunvalación y le hacíamos otras periféricas más grandes y intercambiando las líneas y desarrollándolo. Así es que se hacen los países. No es de un día para otro. Ahí está la estación María Montes
del kilómetro 9 con la autopista Duarte. Ernesto castigó a Puerto Rico y se aleja de República Dominicana solo con lluvia. Sí, ese es el huracán que se llamaba Ernesto. Se llama. El Diario Libre dice, se atasca la reforma al Ministerio Público tras carta de Miriam Germán, que es lo que vamos a comentar en unos instantes. Se sacó, ¿verdad? Consultor jurídico informa, retiran cambios al artículo 174. El que mete la pata y la saca a tiempo, queda bien. Decía el filósofo, 3 patines, y hay gente que a veces no entiende eso. Y en lugar de sacar la pata cuando la mete, lo que hace es que sigue en el lodazal moviéndola. Pero qué bien que se hizo esa decisión. La OPRE completa la conexión de la línea. Dice Alejandro Fernández, superintendente de bancos, que debemos aumentar el ahorro. Vamos a subir los sueldos para que la gente pueda ahorrar un poquito más. La reacción de la sentencia del caso de Brecht. Los abogados opinan de cualquier cosa, unos para un lado, otros para el otro. Miren, señores, decíamos que en la entrada que habían unas de... Venezuela tiene convocado para el sábado 17, aquí el 16 de agosto, ¿verdad? La toma de posesión, la restauración, esto, y en Venezuela hay prácticamente todos los estados convocadas manifestaciones de la oposición. La represión continúa, el gobierno tira coces, aruña, muerde, amenaza, y todo eso podía haberse resuelto de una manera simple y sencilla, presentando las actas de las elecciones que pasaron. Pero no, el gobierno, eso es una retajila de insultos, bla, 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 fascismo, oligarquía, tricocéfalo, treponema, encefalografía, toda la porbería que le llega a la cabeza, porque es simple. No tienen las actas, y las que tienen no son, si las modificaron, no son las auténticas, porque el pueblo venezolano habló 7-3. De cada 10, 7 votaron por la oposición. Y los 3, entonces no hay manera. Pero mediante la represión, mediante la coacción, el ultraje, la criminalización, matando a la gente, trancándola, ¿verdad? El gobierno pretende quedarse, ya ellos saben que eso se puede, en Nicaragua lo hacen, en Cuba lo hacen, en Rusia lo hacen y en otros sitios lo han hecho. Y allá en Venezuela, Pérez Jiménez era un dictador que lo hacía, y Somoza en Nicaragua y Trujillo aquí. O sea, eso lo hemos tenido. Ahora, no diga que usted es una democracia entonces. Y hablamos de cosas que pasaron hace 60 años, de monstruos en términos de las libertades públicas, Pinochet y todo ese tipo de gente, monstruos en términos de las libertades públicas que vivieron hace décadas, ¿no? Pensábamos que habíamos madurado, que habíamos superado esas cosas, pero fíjense ustedes, le dice Estados Unidos a Maduro que debe reconocer que González Urrutia obtuvo la mayoría de los votos. Estados Unidos pidió a Maduro que se sincere y reconozca que Urrutia obtuvo la mayoría de los votos. Él no lo va a hacer, él tiene el apoyo de Putin, tiene el apoyo de Cuba. Cuba se está cayendo a pedazos, pero para apoyando. En Cuba en cualquier día explota todo y van a tener que matar al pueblo entero, porque tiene 60 años lavándole la mente, pero al final del día el estómago está perforada por úlcera, por la falta de alimento. Entonces, dice el gobierno americano que Urrutia ha obtenido la mayoría de los votos, que eso está claro, y seguiremos diciendo, y Maduro debe reconocerlo. Lo único que yo no creo que eso lo vaya a hacer él de motu propio, de buena voluntad, ni nada siquiera parecido a eso. Dice el gobierno americano que van a seguir barajando opciones
para incentivar y presionar a Maduro a que reconozca los resultados de las elecciones. Se ha hablado de que se ha ofrecido amnistía, México, Colombia y Brasil están negociando, conversando, no se sabe si hay otras personalidades del mundo que también pudieran estar involucradas en esos esfuerzos. Pero fíjense ustedes cómo la sensatez se ha ido y el tiempo va poniendo las cosas en su lugar. Dice el gobierno norteamericano, las responsabilidades de Maduro, de los venezolanos, de las autoridades electorales de decir la verdad sobre los resultados de las elecciones, eso que está diciendo el gobierno americano ayer, lo dijo Leonel Fernández, hasta lo escribió un artículo, eso es la responsabilidad de los venezolanos y del Consejo Nacional Electoral y presentar las actas, que es lo que le piden. Lo querían acabar aquí, hicieron una campaña y todo. Oye lo que dicen los americanos, las responsabilidades de Maduro, de los venezolanos y de las autoridades electorales, que es que el tiempo se encarga de poner a cada cual en su lugar. Entonces, le decía, en estos días veíamos contra las ONG, que contra el fascismo, una ley, ahora dice, ya lo veíamos, ¿verdad? Todo lo que ellos están armando, porque es hundiéndose más. El jefe del Parlamento de Venezuela, un chavista, por supuesto, como todos los que están en todas las instituciones del gobierno y del Estado venezolano, propone prohibir la observación internacional en las elecciones. Claro, no le gusta porque no quieren que vean lo que ellos hacen. Cuando ganan sí presentan las actas, cuando pierden las actas, ¿a dónde? ¿Qué acta ni acta? Esta no la salvan ni las oraciones, como había un anuncio de una batería y de una monja. El dirigente propuso este martes reformar la ley para que nunca más un extranjero venga a tomar posición en torno a las elecciones. No, que somos aquí, somos independientes, soberanos, aquí hacemos lo que nos da la gana, claro. Ametrallar al pueblo, engañar, robarse las elecciones, eso es lo que ustedes quieren. Pero les gustan las bondades que da la comunidad internacional, el pertenecer a la OEA, a la ONU, aquí, allí, ¿verdad? Al sistema SWIFT de transferencias electrónicas bancarias, vender petróleo. Todo eso les gusta. Pero no cumplen con las normas de civilización y democráticas, entonces eso tendrá sus consecuencias. Cuestionaron la posición del Centro Carter, claro que no le conviene, y de un panel de expertos de la ONU. Que nadie tenga que ver con las elecciones. El Centro Carter es una basura pagada por el USAID, que están diciendo cuánta barbaridad se le ocurre sin prueba. Pero si ustedes tienen pruebas, ¿por qué no la presentan? En lugar de toda esa barrabasada y decir y hablar, insultar, tan igual que Trump, que le dicen, hable de economía, hable de la migración, los temas que te pueden ayudar y la candidatura, no, Kamala es una loca, que el otro es un anormal, que el otro es un corrupto. ¿Por quién habla? Y todo es insulto, insulto, insulto. Así están estos funcionarios del gobierno venezolano contra todo el que se mueva, contra todo el que opine, contra todo el que diga cualquier cosa, porque es que no tienen la razón. Es como cuando usted ve en los programas que están discutiendo dos personas, en esos programas de radio que están discutiendo dos personas y uno vocifera y no deja hablar al otro. Digo, el vociferar no te da la razón, lo que pasa es que tú no la tienes. Y así están ellos. La prueba, hablar de prueba. Están diciendo cuánta barbaridad se les ocurre sin prueba. Ustedes son los que no tienen prueba. ¿Que las pruebas cuáles son? Las actas. ¿Cómo es que la Junta Central Electoral de Venezuela, la Comisión Nacional Electoral, a 3 semanas todavía no presenta las pruebas? Eso se hubiera resuelto todo. Se lo pide Brasil, se lo pide Colombia, se lo pide México, que son de sus aliados. Se lo pide República Dominicana, Costa Rica, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea. Se lo pide todo el mundo. No la presentan porque no lo pueden presentar, ni las tienen ni les convienen. Entonces Blinken y la canciller mexicana, la señora Alicia Bárcena, le dicen a Venezuela que publique un recuento de los votos detallados y no adulterados. La necesidad de poner fin a los abusos contra los derechos humanos, incluidos los arrestos arbitrarios y las detenciones indiscriminadas. Una dictadura.
Están totalmente quitándose la careta, quitándose los guantes y sacando las garras. Dice Blinken, el secretario de Estado americano, que mostró su apoyo a los esfuerzos de México para facilitar un diálogo inclusivo, liderado por venezolanos que respeten la voluntad del pueblo. ¿Usted ve cómo habla el gobierno americano? Cuando Leonel dijo aquí que ese era un problema que tenían que resolver los venezolanos, lo querían acabar, porque aquí todo es la politiquería y la mezquindad y la mediocridad. Entonces a Leonel lo reconocen a nivel internacional, le dan hasta un premio, un Nobel, porque evitó una guerra que iba a haber una vez entre Colombia y Ecuador. Sí, aquí en una actividad tipo la que va a haber de presidentes ahora justamente. Y si de esta aquí sale cualquier buena decisión para que bienvenido sea y que el presidente Abinader se convierta en un referente también internacional, como lo eran el doctor Peña Gómez, como lo es Leonel Fernández. Eso al contrario, eso es lo que nos hace que nos eleva como nación. Tener Marileidis, tener Juan Luis, tener Oscar de la Renta, tener Michael Camilo, Aisha Sae, la violinista, Pedro Martínez. Eso es lo que nos hace, es que nos eleva como naciones. Dejemos la mediocridad para los mediocres, porque tampoco se le piden peras al olmos. No se le piden peras a los olmos, eso lo que da es olmo. No lo puede dar. Bueno, entonces no nos comportemos entonces como mediocres para que cuando se diga, eso es estúpido, usted no tenga que mirar para allá, porque no con usted. Pues si dicen estúpido y usted mira, eso es como si usted se sintiera que delante del ahorcado hablaron de soga. ¿Verdad que no? Entonces, cuando usted dice, no, son todos ahí, no. Usted sabe que se lo están diciendo a lo que son. No se dé por aludido, porque usted no es de ese grupo. Pues bien, decía que lo importante de todo esto, al final del día, con lo que ha sucedido con la decisión del gobierno de retirar el artículo que se iba a modificar de la Constitución, para entonces dejarlo que se pudiera cambiar mediante una ley, que eso no tenía ningún sentido, y los fiscales hicieron una protesta y se reunieron con Antoliano y le dijo como que sí, después como que no, y no se iba a mover nada de ahí, hasta que entonces el presidente da esas declaraciones el lunes y dice que no, que es que no están entendiendo. ¿Será que no es que no entienden? ¿Cómo así, presidente? Bueno, entonces dice el jurídico que ayer estaba en Santiago en una actividad con abogados. Óigame, los abogados son los que más apoyan. Sí, la Constitución está muy bien, el cambio. Es que si se cambia una cosa legal, como dice, eso no tiene trascendencia. El problema es que la Constitución es un acuerdo político, eso tiene otras connotaciones. No es asunto de que la ley se cambió y que se puso y que no. Abogado y abogado. Entonces los abogados siempre están o a favor de una cosa o en contra, que depende de quién le pague. Y como el gobierno está pagando, a lo mejor a los abogados que consultaron son los buscadores de propina, ¿cómo se llama? De recompensa que están persiguiendo en los cosas esos. Los cazarrecompensa que contrataron un viaje. Tú le preguntas a toda esa gente, cualquier cosa, sea la aberración mayor que sea, que provenga del gobierno, ellos la van a aplaudir. Los que están en la oposición, sea el proyecto más excelso que el Ejecutivo proponga, le van a sacar siempre la quinta pata. Entonces, ahí es donde uno no tiene que perderse en esa situación. Bueno, pero el presidente habló, dice que iban a ser reformulados, que fue producto de la socialización con diversos sectores que próximamente serán dados a conocer. Entonces, la propuesta de eliminar el texto del artículo 178, 174, cómo se conforma el Consejo, que estaba constitucionalizado, entonces se iba a pasar a que fuera por ley. Y al final lo que se está proponiendo es que el presidente somete una terna a un consejo donde él tiene la mayoría y él es el que está sometiendo ahí. Entonces, bueno, pero lo que sucede es que el gobierno iba para allá con su cosa. Entonces, doña Miriam Germán sacó una comunicación donde dice que ella ni fue consultada sobre eso, que involucra a la Procuraduría, que se dice que el presidente le solicitó que se quedara ahí hasta que se resuelva y se apruebe eso, y todo el mundo ayer, y eso fue la comunicación que se dio a conocer ayer, le dice a Antoliano, que es el hombre que redacta esas cosas, porque el presidente no es abogado, él es su jurídico, él es el que estaba detrás de todo eso.
Doña Miriam, que por eso es lo que yo digo aquí cuando la critico, y ahí es donde quiero llegar, cuando he criticado, bueno, las Parras, lo de allí, la que se quejó, que dice, digo, no, usted tenía que renunciar o hacer que le quitaran a esos muchachos de ahí si usted no está de acuerdo con ellos. Bueno, anyway, decía yo que no era cómo se empezaba, sino cómo se termina. Y doña Miriam aquí dijo, espérate, a mí no me van a coger de preservativo. Y le mandó la carta, dijo, no, a mí ni me consultaron, yo no he emitido opinión ni personal ni institucional de nosotros. Digo, no, pero entonces, ya ustedes saben, cuando ella habló, porque Antoliano había dicho que la propuesta podía ser modificada en la forma, no en el fondo, como que esto está pensado, como dijo aquella vez de la ley de trata. Antoliano dijo cuando la ley de trata, que Leonel Fernández le escribió 3 artículos al canciller y el canciller escribió también, ¿se acuerdan? Aquel mamotreto, que era que nadie entendía lo que estaba ahí. Digo, no, aquí entendemos muy bien lo que se quería pasar. Ahora resulta, de nuevo Peralta sale con que iba a ser modificado en la forma, pero no en el fondo, porque eso está muy bien, eso está. Doña Miriam le salió y le dijo, no, un momentico. A mí, nosotros no hemos ni opinado, a nosotros ni se nos ha preguntado, como dijeron los fiscales. Entonces, ¿quién era que tenía interés de modificar eso? Entonces, cogen al presidente y lo ponen como el Miocid, en su caballo ahí, en la historia del Miocid, el presidente. No, el presidente ni abogado. Entonces, Antoliano, entonces, doña Miriam soltó su carta y después dijo, no, pero tampoco es obligatorio que me consulten. Claro que era obligatorio. Si usted es la figura más relevante del Ministerio Público, usted es la ministra de Justicia. De todo el mayor logro y toda la bobería que han hecho los Jenny, Camacho, usted es la figura que todos hemos aplaudido. La tenemos que criticar porque tenemos que criticar. Pues tampoco somos aquí focas. Pero cuando usted apostamos a eso, entonces, por eso digo que las críticas hay que tomarlas con en el tema este del vaso medio vacío y el medio lleno. Gracias. Que en este caso, en muchos casos, doña Miriam sale como un gallito. No tienen como una mesita de picar carne y cosas. Pero fíjense ustedes cómo se para ella en 2 patas, como se dice aquí. Y corrige y hace que el Estado, al final del día, en la noche, que dijo, Germán se expresó en esos términos tras darse a conocer, porque la querían coger de preservativo, la falsa información de que ella había hecho propuestas de modificación referente al Consejo Superior del Ministerio Público, versión que fue desmentida y rechazada por la magistrada. Salió y dijo, a mí no, por lo que yo digo, no es cómo se empieza, sino cómo se termina. Eso iba a salir siendo ella, usándola ella de preservativo para pasar esa aberración jurídica de desconstitucional, vamos a decirlo así, algo que del Consejo Nacional de Magistratura que esté en la Constitución y reducirlo y rebajarlo. ¿Con qué fines sabrá Dios? Entonces, esas críticas que se le hicieron a doña Miriam y esas críticas que se le venían haciendo a eso, se podían haber tomado a esa modificación de ese artículo 174 de la Carta Magna, se podía haber tomado como usted lo quiera tomar. Eso es la oposición, como dijo el presidente. Es que no entienden. Ve, esa es la moraleja. Usted puede tomar las críticas de manera como aportes contributivos, críticas constructivas, para evitar que usted, que metió la pata, la hunda hasta aquí y nos hunda a todos. Porque después eso habrá que corregirlo y sabrá Dios cómo se corrija y sabrá Dios qué consecuencias tenga. Entonces, doña Miriam en este caso se reivindica en muchas de las cosas que muchas de nosotros, personas como yo, siempre habíamos apostado a favor de ella. Si ella no manda esa carta, no se cambia eso. Porque los fiscales tenían 2 semanas, hasta marcha habían hecho a Palacio. Ahí está, el presidente Abinader ha decidido excluir la modificación de las disposiciones constitucionales. Bien por usted, presidente. Qué bien. Y ahí está, tomen la lección. Chivo que no grita, cuchillo con él. Y el que no grita no mama. Aquí a todo lo que usted no esté de acuerdo hay que decirlo.
sin mala leche, como un aporte. Pues por algo vivimos en República Dominicana y no en Venezuela. No es verdad. Entonces mire usted cómo eso se le iba a pegar ese FAO al final del día. ¿A quién? Al que modificó la Constitución. La reforma de Abinader hizo tal cosa. Abinader no es abogado. En realidad esa era la reforma de Antoliano. Una pausa, que esto es economía y mercado.